poco diferente en este sentido, ¿no? Plantear las cuestiones de la coordinación en un estado multinivel a partir de un problema concreto, ¿no? Un reto fundamental en nuestras sociedades como es el reto climático, ¿no? Las emergencias que están crecientemente en nuestra sociedad vamos a estar sufriendo, ¿no? Así que la reflexión de esta tarde yo creo que será una reflexión muy importante porque realmente forma parte de nuestras vidas, ¿no? Así que muchas gracias tanto a Cristina por acompañarnos y a Javier, ambos por cierto son también miembros de nuestro colectivo de federalistas, así que es un gusto contar con esta reflexión colectiva que moderará Santiago Coello. Pues muchas gracias. Muchas gracias también a todos por estar. Voy a ir rápido. Para mí es un problema presentar a los dos, primero porque son conocidísimos y además que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces voy a seguir el guión de lo que es, digamos así, currículo público, pero antes quería destacar una cosa que yo creo que es común, por lo que conozco a ambos, y es, primero, su fuerte personalidad. Son dos personas de sentimientos, de expresiones que demuestran una personalidad fuerte, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, como luego yo creo que tenemos ocasión de ver. Al mismo tiempo, son escuchadores, o sea, la fuerte personalidad, por lo que los conozco bien, no está reñida con escuchar, y escuchan bien, ¿no? Yo creo que en estos tiempos es muy importante, aparte de educados y elegantes, cosa que tampoco está nada. Y me refiero en la dialéctica, ambos son dialécticamente elegantes y educados. Cosa que, insisto, creo que es muy útil en estos tiempos. Son muy conversadores los dos. En la proximidad, os aseguro que las conversaciones con ellos son inagotables, inacabables, y también es una característica que les hace, que tienen en común y que vamos a intentar que luego conversen entre ellos y daremos tiempo también a aprovechar los vídeos para que podáis preguntar lo que queráis. Son didácticos, muy explicadores, bueno, aparte que los dos son profesores y se les nota, pero son francamente didácticos. Y dejo para final una cosa que yo creo que valoramos todos mucho, desde luego yo lo hago, que es que son comprometidos con lo que sienten, con lo que viven y con lo que dicen. O sea, dicen cosas que luego a ellos les comprometen en su vida como ciudadanos, ¿no? Y estas cosas que he conseguido, y seguramente habrá más, pero estas 5 cosas me han parecido comunes en ambos y quería destacarlas. Y ahora vamos a la parte un poco más, si queréis, de presentación para los que no puedan conocerlos, más y menos cuando, os lo digo, como ya sabéis, ahora los actos se hacen en pequeñas afluencias de gente, pero sí se graba todo o estará colocado en la página web y el que quiera podrá revisar o mandar o recomendar a sus amigos y conocidos para su visionado. Bueno, pues, y ahora necesito mis gafas de ver. Cristina Monge es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, es doctora por la Universidad de Zaragoza, y no voy a leer todo lo que tiene en el currículo porque es largo, pero está en muchas cosas, la veréis continuamente en medios de difusión nacionales, tanto televisivos como, o sea, tanto televisión como radio, ¿no? Pero bueno, yo diría que está en cosas importantes como que ella destaca en su currículo, tiene su página web. Yo personalmente destacaría una aquí, y por eso nos conocimos hace muchos años, es miembro del patronato de la Fundación Ecología y Desarrollo, que sin duda es una institución zaragozana ya con vocación mucho más amplia, pero de mucho tiempo, y que hemos sido ejemplares en Zaragoza con esta fundación. Ella está ahí y luego preside la Fundación Más Democracia, bueno, la asociación Más Democracia, que también tiene un calado de defensa de la gobernanza dentro de la democracia que para mí es muy relevante, ¿no? Es analítica política del país, en la cadena SER, Radio Televisión Española, la veis en muchos sitios, ¿no? Es del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca, que es un think tank importante. Es miembro del DIRSE, de la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial, donde también compartimos presencia, y de la revista y de Transparencia Internacional. Ha escrito bastantes libros, empezó sobre todo orientando sus publicaciones alrededor del fenómeno del 15M, del que hace tiempo que vivimos, pero que sin duda sigue teniendo presencia y conectazos actuales. Hay muchas más cosas, pero yo creo que no merece la pena extenderse mucho más. Y por parte de Javier Fernández, también puedo deciros, bueno, hay una relación personal. Cuando yo estaba en el gobierno de Aragón, él estaba y tengo una anécdota, él estaba de delegado del gobierno.
y me acuerdo que entonces el director general de Economía, que Alain Cuenca, que es conocido y miembro de Federalistas de Aragón, me dijo, te voy a presentar a una persona muy interesante. Entonces apareció Javier Fernández. Muy interesante. Apareció Javier Fernández. Piropazo. Y luego además, hay otra relación en la que tengo por aquí también familia, y es que somos contraparientes por partida doble, lo cual no sé si nos convierte en contraparientes al cuadrado. Contraparientes, ¿eh? Contraparientes. Políticos. O sea, estoy en Zaragoza, es muy curioso. O sea, la relación de él con la familia de mi mujer es como contraparientes, somos los outsiders en una familia que nos ha unido. Bueno, Javier está en esas anécdotas personales. No he dicho que con Cristina compartí despacho físicamente durante ¿cuántos años? ¿Unos cuantos? 3 o Estuvimos 4 años. compartiendo ahí espacio los dos junticos en una Fundación de Ecología y Desarrollo con Cotilleando todo el día. pobres y con poca... En fin, hay una relación con ellos que yo creo que estamos en familia y podemos considerar como importante valorar el factor humano de las cosas, ¿no? Y esto en Zaragoza más tiene especialmente encanto. Bueno, pues Javier también es perfectamente conocido y fue militar. Y ahora está muy centrado en el mundo del derecho. Es profesor y doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional, Derecho Político. Y ha escrito mucho sobre la historia, muy ligada, como sabéis, a los que le sigáis, a la transición política española y en particular al proceso de involucración del ejército, los componentes del ejército progresistas que en la transición hubo y que sabéis la famosa UMD, la Unión Militar Democrática. Ha escrito mucho sobre eso y todo lo que ha sido la transición y lo que era el franquismo desde ese punto de vista, ¿no? Tiene, bueno, pues en el currículo también lo he sacado, claro, es que es muy largo, el currículo de estos dos es larguísimo, ¿no? No oigas, Pero, estamos en casa. bueno, estamos en casa, pues le gusta, está en el Centro Políticos y Estudios Políticos y Constitucionales Lucas Mayada, en el Centro UNESCO de Aragón y la Fundación María Domínguez, que siempre ha destacado como importante en su vida. Y esto también quería decirlo, porque es una fundación Una etapa muy interesante. Muy interesante. Fundador de la Asociación de Historiadores Militares y no sé si sigue siendo, aquí pone este paplico, que presidente de la Asociación Aragonesa de Escritores. Ya no, porque Bueno. dije que 8 años, han pasado los 8 años, ya no. Bueno, y ha sacado varios libros últimamente. Bueno, tiene una anécdota también deliciosa que no hace mucho estuvo en el programa de 24 horas. Sabéis que el canal 24 horas tiene por la noche que lleva Xavier Fortes, y comentó una anécdota deliciosa sobre la retirada de la estatua ecuestre Franco de la Academia Militar, que fue bueno, que es una cosa que si nos metemos en eso no avanzamos. Pues hasta aquí no pensaba decir Para más. después, para los vinos. No pensaba decir más. Entonces, vamos a hablar del tema que nos ha presentado nuestro presidente, Luis, y la idea es, empieza Cristina, seguirá Javier, yo no voy a controlar tiempos, pues lo hacen ellos mejor que yo, la moderación, pero lo que sí que... Pero dinos un margen. Sí, un margen vamos a dejarlo de 20 minutos cada uno como mucho, si os parece, y luego debate entre vosotros, que saldrá y que todos podamos intervenir también. Pues Cristina, cuando quieras. Pues gracias, Santiago, un gusto estar aquí entre amigos y entre amigas. Cuánta buena gente junta, es un placer. Y un gusto coincidir con Javier, un compañero de batallas, profesor, con una muy buena relación y al que admiro profundamente. Y por cierto, tenemos el 24 horas tomado desde la Universidad de Zaragoza. Cada vez estamos más a menudo ahí unos otros, así que es un gusto. Bueno, cuando Santi me llamó para proponerme este tema, pensé que importante y que sugerente, pero no tanto por lo que pueda en estos momentos estar en el debate público acerca de la Dana de Valencia, que es lo que todos tenemos en la mente cuando hablamos de esto, sino porque necesitamos, Santi, yo creo que muchos, Luis, como presidente, muchos debates como estos, porque no va a ser la última vez que nos enfrentemos a un fenómeno como este, y creo que la sociedad en su conjunto tenemos mucho que pensar, que hablar, que debatir y que entender para poder hacerle frente. Danas han existido siempre, eso es obvio, ¿no? Pero a día de hoy hay evidencia científica de que la crisis climática hace que estos fenómenos vayan a ser más frecuentes y más virulentos. Por lo tanto, no consiste en decir que la dana es una consecuencia del cambio climático, esas danas han existido siempre,
pero el propio mecanismo de cómo se configuran unas danas, tenemos aquí a profesores que lo explicarían mucho mejor que yo, ese propio mecanismo de cómo se configura una dana con la crisis climática hace que vaya a ser mucho más frecuente y con mucha más virulencia. Si queréis luego entramos, creo que no merece mucho la pena, pero si alguien tiene dudas luego comentamos, ¿no? Esto quiere decir que necesitamos prepararnos. En políticas de cambio climático hablamos siempre de que hay dos grandes ejes. Las políticas de mitigación, que son aquellas que intentan reducir las causas del cambio climático, es decir, las emisiones de CO2 básicamente y de otros gases, y las políticas de adaptación al cambio climático. Y por políticas de adaptación se entiende, por ejemplo, retranquear las vías del tren en toda la costa de Tarragona, que como todos sabemos, porque todos hemos estado por ahí de vacaciones, están pegadas a la costa y en estos momentos están ya en zonas inundables. Y por cierto, con un proyecto europeo, con una millonada de dinero europeo, se están ya empezando los procesos de retranquear esas vías, o sea, esto está pasando ya. O en el Cantábrico, que vea a Juan Yapili, Donostierras. En el Cantábrico un proyecto muy ambicioso también con dinero europeo que consiste en modificar todas las defensas y todos los espiegones de la costa cantábrica, porque como consecuencia del cambio climático las corrientes marinas cambian de sentido y las defensas que se han ido haciendo ya no son útiles como son y hay que adaptarlas. Bueno, eso es adaptación al cambio climático. Pero adaptación también es prepararnos como sociedad para lo que va a venir. Y eso implica un cambio, esta es la segunda idea que quería plantear, un cambio cultural muy importante. Un cambio cultural que nos atañe como sociedad. Pues no sé si os acordaréis, ¿no? Yo me acuerdo mucho por una anécdota personal. Este septiembre no, el septiembre anterior, o sea, el septiembre del 23, yo estaba llevando a mi hijo a instalarlo en la residencia universitaria de Madrid, donde empezaba a vivir para empezar a estudiar su carrera, ¿no? Y de repente pues había una alerta por una dana en Madrid. No sé si os acordaréis. Bueno, hace año y medio, va a hacer ahora. Íbamos a ir en coche por aquello de llevar al chico con el maletón y todas las cosas. Llegó la dana, vámonos en tren, ¿no? Vamos en el tren y conforme el tren atraviesa los límites de la Comunidad de Madrid, en el vagón del tren, 50 personas por decir algo, todos a la vez, la alerta del móvil. ¡Buah! Escandalazo. Más era la primera vez que oíamos esa alerta. Ahora ya sabemos lo que es, pero en aquel momento era la primera vez que lo oíamos, ¿no? Susto, escandalazo, comentarios entre la gente, pero ¿esto qué es? La dana, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que el tren se va a parar? Nadie sabía exactamente qué significaba esa alerta, ¿no? Inmediatamente a los 5 minutos, cuando todo el mundo ya se tranquilizó, pues no será para tanto. Esto es crear alarmismo. Nos quieren acojonar, ¿no? El gobierno, no sé cuántos. Es decir, había una sensación de qué alarmistas, ¿no? Y qué falta de seriedad por mandarnos una alarma tan escandalosa, ¿no? Y todo el mundo asustado. Bueno, llegamos a Madrid, en aquel momento no llovía, conseguimos dejar al chico donde teníamos que dejarlo. Después cuando volvimos a la ciudad llovía, pero no demasiado, ¿no? La ciudad estaba desierta, no había nadie, pero la poca gente que había, pues fijaros, no es para tanto, que alarmistas nos quieren encerrar, esto es una estrategia para tenernos controlados, nos quieren manipular con el miedo. La EMET tuvo un pequeño fallo de cálculo de aproximadamente 2 kilómetros, 2 kilómetros es nada, ¿vale? Y efectivamente en el centro de Madrid pues, hubo una tormentita. En el sur de Madrid murieron 4 personas, quedaron arrasadas, creo que fueron como una docena de viviendas y varias infraestructuras públicas. Pero la respuesta primera de la población era: nos quieren controlar, nos están asustando, hay un alarmismo. Al día siguiente, una parte de la opinión publicada, una parte de los analistas, de los columnistas, empezaron efectivamente a quejarse de que había habido un exceso de alarmismo, de que había habido un engaño a la población y, por supuesto, de que esto era un desastre para el turismo. Porque además ese día no sé qué partido de fútbol había en Madrid y resulta que se había tenido que suspender con el dineral que eso suponía para los bares y restaurantes alrededor del Bernabéu. Esto hace año y medio solamente. Hace año y medio. Entonces, claro, dices, aquí el cambio tiene que ser cultural para poder afrontar todos ese tipo de, de elementos que vamos a tener que abordar, ¿no? Entonces, una parte es esa, cómo como sociedad entendemos que efectivamente este tipo de fenómenos extremos van a ser cada vez más frecuentes y más virulentos,
cómo entendemos cuando llega una alarma lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Tenemos ahí un proceso de aprendizaje colectivo que tenemos que prepararnos mejor. Junto con esto hay un debate muy interesante, o que a mí me resulta muy interesante, lo dejo para que lo vayamos debatiendo después, Javier, ¿no? Un debate interesantísimo que es quién tiene que hacer qué en la gestión de este tipo de emergencias, ¿no? Yo estos días he podido hablar con bastantes personas de protección civil y bueno, pues expertos en gestión de emergencias, ¿no? Luego hablaremos de otras cosas, de mandos únicos y todo esto. Pero hay un debate que a mí me interesa mucho subrayar en esta parte segunda, ¿no?, de cambio cultural, que es necesitamos iniciar la reflexión de qué corresponde al ámbito técnico y qué corresponde al ámbito político. Y no es fácil, ¿no? Ayer una persona experta en emergencias precisamente me decía, bueno, es que tiene que haber un momento en el cual, si se dan ciertos parámetros, a partir de X litros de agua o X aforos en los ríos, o a partir de unos indicadores, se ponen en marcha de forma automática una serie de alarmas a la población y una serie de medidas sin necesidad de que intervenga ningún político, ¿no? Claro, dices, vamos a ver, cuando la cosa es tan bestia como lo que pasó en Valencia, es muy fácil, ¿no? Porque todas las cifras estaban absolutamente desquiciadas, por cierto, se sabía desde hacía días, ¿no? Y se cumplieron las previsiones casi al 100%. Entonces es fácil verlo, ¿no? Pero cuando la situación no es tan clara, ¿hasta qué punto la responsabilidad de tomar la decisión es del personal técnico que está allí? ¿Es de un automatismo? ¿O tiene que haber una valoración política? Eso lo dejo para el debate como forma también o como parte de ese cambio cultural o de esa adaptación cultural que tenemos que hacer, ¿no? Y la tercera idea que quería traer hoy aquí es básicamente el título que nos trae en estos momentos, ¿no? ¿Qué ocurre en la gestión de emergencias en estos estados compuestos, en estos estadios de gobernanza multinivel que decimos, como puede ser España? Pues tenemos que conjugar diferentes planos, ¿no? Por un lado, la Unión Europea nos habla del principio de subsidiariedad, que quiere decir que tiene que hacerse cargo de un fenómeno aquel que lo tiene más cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce mejor el territorio, porque está sobre él. Y desde el punto de vista de la protección civil, esto Javier sabrá mucho más también por su experiencia militar, todos los expertos en la materia te dicen que efectivamente el que está pegado al territorio es el que sabe lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, cuándo se puede actuar, cuándo no se puede actuar. Incluso el que es capaz también de coordinar con esa idea de mando único a las diferentes instituciones del Estado, ¿no? Y se dice, bueno, pero hay ciertos momentos en que efectivamente esto ya traspasa lo que podrían ser aquí las competencias de una comunidad autónoma y tiene que acudir el Estado. Habría que definir muy bien cuáles son esos momentos y con qué criterios, porque teniendo en cuenta que tenemos que prepararnos y adaptarnos a esto que viene, no podemos permitirnos el lujo, creo yo, de que cada vez que pase algo así estemos en el debate de si sí o si no, de si teníamos que haber declarado la emergencia nacional o no teníamos que haber declarado la emergencia nacional, que es de lo que va esto, básicamente, ¿no? Riesgos, bueno, una priori. Yo creo en la buena fe y en la buena intención de la gente, mientras no me demuestre lo contrario. Y en la gente incluye los políticos, que también son gente, aunque a veces lo dudemos, o lo dude alguien, ¿no? Eso quiere decir que a mí no me cuadran, ¿no? O no me dejan satisfechas las explicaciones que hablan de cálculos fríos políticos en momentos como estos, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que en lo que se hizo y en lo que no se hizo, ahora ya hablando de Valencia exactamente, en cuanto a reparto competencial, lo que existe es una valoración de cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que hacerlas mejor. Si se hubiera declarado la emergencia nacional, inmediatamente el debate político sabemos cuál hubiera sido, ¿no? ¿Qué quieres hacer con la situación? El totalitarismo, ¿no?, del gobierno actual, la usurpación de la situación como esta, etcétera, etcétera. Como no se hizo, la crítica es la contraria. Entonces yo lo que pido es, intentemos saltar por encima de ese nivel de debate que creo honestamente que aporta poco y pensemos en qué hubiera sido lo más eficaz, no desde un punto de vista de valorar lo que pasó, ¿no?, o de echar culpa a lo que pasó, sino desde un punto de vista de que la próxima vez que nos pase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque honestamente creo que no está nada claro. Sí que está claro desde el punto de vista legal, y Javier ahora lo contará perfectamente, pero no desde el punto de vista político o de eficiencia y de eficacia a la hora de hacer frente a esa situación.
Por lo tanto, yo creo que tenemos pendiente ese debate de definir exactamente en qué momento de una emergencia como esa el principio de subsidiariedad nos dice quién tiene que actuar primero y que está más cercano al territorio, eso es clave, y yo eso no lo muevo, vamos, desde mi punto de vista. Ahora bien, ¿cuándo es necesario que la cadena de mando famosa, ese mando único famoso, pase a un escalón superior? Por supuesto, doy por hecho que aunque el principio de subsidiariedad diga que se gestiona a nivel de territorio, si hacen falta mayores medios o si hacen falta mayor disponibilidad, mayor disposición de lo que sea, ahí está el Estado, eso lo doy por hecho, ¿eh? Aquí lo que estamos discutiendo es quién tiene que tomar las decisiones. O sea, quién tenía que ponerse al frente y mandar ese operativo, como después se estuvo discutiendo. Por lo tanto, yo creo que así para empezar, esta es una primera fotografía, ¿no? 3 ideas. Primero, que este tipo de fenómenos van a ser cada vez más frecuentes y más virulentos y que parte de la política de adaptación consiste en pensar qué hacemos ante ellos, ¿no? Segundo, la necesidad de un cambio cultural que implica ser conscientes nosotros de lo que tenemos y ver cómo nos adaptamos y abordar debates sobre quién tiene que tomar qué decisiones. Y tercero, desde el punto de vista de la gestión multinivel en estados compuestos como este, definir claramente cómo conjugamos el principio de subsidiariedad con esa capacidad del Estado, de la Administración General del Estado, no solamente de poder poner medios a disposición, sino también de entrar en la cadena de mando de la toma de decisiones. Lo dejamos así y luego abordamos debates, ¿no? Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Luis, en nombre de la organización. Ha recordado que los 3 que estamos aquí y algunos de los que estáis aquí en la sala pertenecemos a esta Asociación de Federalistas de Aragón. Y creo que eso es importante. Creo que es importante porque somos personas que estamos a favor del federalismo, por tanto creemos en los modelos de Estado descentralizados. España no es un Estado federal, creemos, yo al menos, que no lo veremos, no veremos eso, pero en alguna medida el modelo que la Constitución del 78 establece es un Estado que a veces llamamos cuasi federal, porque se asemeja en muchas cosas a la gestión de los Estados federales. Por tanto, estamos a favor de ese modelo. Por supuesto, el hipotético y utópico para nosotros federal, y desde luego el autonómico, que es el que crea la Constitución del 78. Y creo que esta primera reflexión es importante. Por eso yo creo que está muy bien que la asociación plantee este tipo de debates. Yo voy a empezar por 2 cosas. La primera de ellas es hablar de seguridad. Cuando planteamos que algunos estados, se habla mucho de Centro Europa, Norte Europa, tienen unos magníficos estados del bienestar, se suele recordar, bueno, pues los 3 grandes pilares, la educación, la sanidad y el cuidado de las personas que más lo necesitan, infancia, personas mayores sobre todo, y no está entre los primeros puestos, pero sí se valora la seguridad. Los estados de bienestar potentes son estados seguros. Y son estados seguros en la vertiente jurídica, eso es importantísimo, pero también en la vertiente más común, más aceptada por todos, que es que no nos pasen cosas que se nos salgan de nuestro control. Cuando se hacen encuestas, hoy en día se hacen encuestas sobre todo, de que personas de otros países a dónde les gustaría ir a vivir, España sale siempre o la primera o la segunda. Sí. A la gente le gustaría vivir en España. Y cuando se entra en la letra pequeña, una de las cosas que valoran es la seguridad. Porque los que viven aquí de fuera se dan cuenta de que aquí se vive muy bien, muy tranquilo. Eso que se decía en tiempos de que en Inglaterra, cuando a las 5 de la mañana olías un ruido al lado de la puerta, sabías que era el lechero. Yo creo que eso en España se sabe. España tiene unos índices de seguridad realmente envidiables por mucha gente. Bueno, pues dentro de la seguridad está la protección civil. Es algo de lo que no hablamos, ¿verdad? Está ahí, hay técnicos que lo estudian, ojalá nunca tengamos que hablar de eso, pero está. Por tanto, el concepto de seguridad muy vinculado al concepto de protección civil. Segunda idea. Esta mañana Cristina en la cadena SER, hablando de otros temas, pero ha dicho que la mayoría de los problemas políticos eran problemas muy complejos y que tenían muchas aristas. Bueno, pues este asunto de la protección civil, de los
grandes accidentes meteorológicos y de este estilo, bueno, pues son muy complejos y tienen muchísimas aristas. Vamos a comenzar por recordar que el modelo de Estado de comunidades autónomas que establece nuestra Constitución reparte las competencias entre el propio texto constitucional, artículos 148 y 149, y los estatutos de autonomía, que son los que eligen qué competencias son las que van a asumir. Hoy en día, prácticamente todas las comunidades autónomas, ya saben que tenemos 17 y 2 ciudades autónomas, ya hemos asumido el máximo de esas competencias. Todos nos hemos ido ya al gran saco del 149. Bueno, pues yo voy a citar así de pasada algunas de las competencias que se citan en el artículo 149 y que la mayoría de las comunidades han asumido. Competencias en ferrocarriles que discurran por más de una comunidad autónoma. Aprovechamientos de aguas que circulen por más de una comunidad autónoma. Medio ambiente. Obras públicas de interés general. El patrimonio cultural. La seguridad pública. Es decir, hay temas que, a nada que los analicemos, veremos que cuando los asumen las comunidades autónomas, no es que la Administración General del Estado se desentienda, no, porque hay muchas otras vertientes que inciden en estas competencias. Por tanto, aunque en la Constitución se cite, y desde luego en los estatutos de autonomía se abuse del concepto de competencias exclusivas, debemos entender que la gran mayoría de las competencias son compartidas. En casi todos los asuntos tiene que haber en algún momento decisiones de ámbito exclusivamente de la comunidad, pero en algunas veces la Administración General tiene que tomar decisiones que inciden en alguna comunidad. Por tanto, si hablamos de competencias compartidas, siempre tenemos que hablar de problemas, de aristas y de complejidad. Es ley de vida. No hay un modelo maravilloso en el que una inteligencia artificial o estúpida, como es muchas veces, decida quién tiene que hacerlo. No. Eso está establecido técnicamente. Si nos fijamos en la Constitución, además de estos repartos competenciales, veremos que hay un magnífico artículo 116 que habla de los estados de alarma, excepción y sitio. Y si nos vamos a la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, que es la ley 4/1981 de 1 de junio, veremos que lo que ocurrió en Valencia entra, parece que lo hubieran sabido los que iban a redactar esa ley. Claro, uno lee lo que es un estado de alarma y dice, joder, lo que ha pasado en Valencia. O sea, técnicamente ya la Constitución prevé eso. Pero es que si nos fijamos en los estatutos de autonomía y en lo que dicen, y en las leyes que en las comunidades autónomas han ido desarrollando, veremos que está todo muy bien técnicamente planteado, maravillosamente bien, todas las leyes. Uno se coge la ley aragonesa, que es de, voy a citarla exactamente aquí cuál es, la ley aragonesa establece con tal precisión lo que tiene que ser la protección civil, que uno piensa que eso lo ha redactado alguno de esos empollones que se presenta a las oposiciones de la abogacía del Estado, de notaría y tal. O sea, se lo saben todo. O sea, que sobre el papel, la Constitución, la ley estatal, el Estatuto de Autonomía, las leyes de las autonomías, está muy bien. Pero claro, luego hay que llevarlo a la práctica. Luego estas cosas hay que llevarlas a la práctica. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando hay una gran desgracia, todos de repente, ¡ay, va Dios! ¿Qué ha pasado? Que no sé qué hacemos. Pero mientras no pasa nada, esta es una de esas cuestiones pues que no da votos y que económicamente suele ser muy gravosa. Porque, vamos a poner un ejemplo muy simple, el mantenimiento de los bomberos forestales pues cuesta dinero. Bueno, y no siempre hay incendios. Y alguien puede tener la tentación de decir, bueno, pues nos vamos a ahorrar unos 4 bomberos para hacer otra cosa distinta. Es decir, no se suele reclamar y suele costar mucho dinero. Por tanto, el asunto de la protección civil es un asunto que se debería tratar discretamente,
pero regularmente se debería dotar económicamente bien y, sobre todo, tendríamos que atender a la palabra clave en todo este tema, que es la coordinación. Si tenemos competencias compartidas, o nos coordinamos o esto no funcionará bien. ¿Cómo se ejerce la coordinación? Bueno, pues con centros de coordinación, no hay otra. O sea, no hay una persona que se siente ahí y diga esto, no. Tiene que haber una unidad conjunta en la que estén representados todos los que tienen algo que hacer ahí. Todos. Y ya, por plantear una de las cuestiones que ha dejado sobre la mesa Cristina, hasta qué punto el nivel político y hasta qué punto el nivel técnico. En los centros de coordinación, la gran mayoría de las personas, yo diría que casi todas o todas menos una, tienen que ser técnicos, porque tienen que saber lo que se hace. Pero el que está al mando es un político. Es inevitable. O sea, aquí no podemos, vuelvo otra vez al símil de la inteligencia artificial, no podemos pensar que hay una maquinica que nos diga si pasa esto, hacemos esto. No. Ahí hay un político. Porque nos guste o no nos guste, y yo creo que nos tiene que gustar, España funciona así. Y entonces tenemos que entender que hay unas elecciones, que ganan unos determinados partidos, que hay unas coaliciones y que hay unos políticos responsables. Por tanto, en esos centros de coordinación, y ahí yo ya apelo a mi experiencia personal, no hay otra forma de funcionar. Tiene que haber X personas, a veces hay demasiadas, 10, 12, eso es mucho, pero tiene que haber una pluralidad de personas, pero el responsable siempre tiene que ser político. Tiene que serlo. O sea, ahí no puede haber un funcionario, por citar el ejemplo de la delegación del gobierno, que tome esas decisiones. Por cierto, hablando de la delegación del gobierno, si algo bueno, a mi punto de vista, ha traído la gestión de la DANA, es la visibilización de la delegada del gobierno en Valencia, que ha dado una lección de lo que es ser delegado del gobierno. Que la gente no sabe lo que son los delegados del gobierno, son una cosa rara que están por ahí. Javier fue delegado del gobierno. Por eso, sí, supongo que lo sabemos, sí. Pero es imprescindible que haya políticos que tomen esas decisiones y luego los demás las tengan que ir ejecutando. España está bien dotada o mal dotada con medios para responder a catástrofes como esta. Bueno, pues aunque suene mal, después de todo este desastre que ha ocurrido con Valencia, yo creo que somos de los países de la Unión Europea que mejor dotados estamos, ¿verdad? Que mejor dotados. Y es más, se suele citar de referencia por ahí fuera a la organización que tenemos. Porque gracias a las comunidades autónomas hay más medios. Cada comunidad parece que quiere tener su parte en eso, y entonces tenemos medios generales, pero luego cada una de las comunidades, y en determinados temas, como por ejemplo en incendios, las diputaciones provinciales también. Bueno, quiero decir que hay una pluralidad de medios interesantes. Y, sobre todo, España tiene una cosa que no tienen otros países, que es la Unión Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias nace el 7 de octubre del año 2005. Perdónenme que lo diga, pero bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Y fue una discusión muy complicada, porque dentro del propio ámbito político y desde luego del ámbito militar hubo una oposición muy notable, muy notable. Hay mucha gente dentro de los ejércitos que creen que ellos están para defender al Estado de agresiones externas. Pero claro, eso de que un militar se tenga que dedicar a apagar fuegos, pues la verdad es que no lo entienden. Y hubo, ya digo, una oposición, pero muy fuerte, dentro de organismos como el Consejo Superior de los Ejércitos. A pesar de eso, el gobierno tomó la decisión de sacarla adelante con una formulación más leve de la inicialmente prevista. Hay un tema que se dejó y que no lo tratamos y parece que todos queremos hacernos un poco los locos, ¿verdad? En el tema NBQ, de problemas nucleares, bacteriológicos y químicos, había prevista una unidad muy potente, porque en España no la tenemos. Lo que hay es muy de universidades y de centros docentes, pero no hay unidades, digamos, prácticas de poder hacer frente a ese tipo de amenazas.
pero claro, como no había dinero para todo, pues ¿qué había que quitar? Pues se quitó eso. Entonces tenemos la UME, que tiene 5 batallones, situados en lugares discutibles. Toda decisión política es discutible. El primero está en Torrejón, es decir, Madrid, el segundo en Morón, es decir, Sevilla, el tercero en Bétera, es decir, Valencia, el cuarto Zaragoza. Si ustedes se acuerdan, todos tenemos años, luego sí nos acordaremos de la organización de las capitanías generales que había en tiempos de Franco. La primera Madrid, la segunda Sevilla, la tercera Valencia, cuarta Barcelona, quinta Zaragoza, sexta Burgos, Valladolid. Parece que esto sigue ese mismo orden, ¿verdad? Pero curiosamente de Valencia a Aragón. O sea, que decir, se saltaron a Barcelona. Bueno, se la saltaron. Y la siguiente de Zaragoza no fue a Valladolid, sino a León. El siguiente Zapatero es de León. No vamos aquí a hacer muchas más disquisiciones, ¿verdad? Y ante la duda, bueno, pues es un lugar tan bueno. Bueno, toda la zona más al oeste de España, bueno, pues necesita también, porque no llega de otra manera. O sea, a mí la decisión, si nos olvidamos de dónde era el presidente, yo creo que no está mal tomada la de situarlo en, vamos, digamos, León o Zamora, en fin, alguna subzona de por allí. Bien, la UME, desde su nacimiento, ha demostrado que está siendo muy eficaz. Incluso si nos ponemos ya en terminología económica, muy eficiente, mucho. Es una unidad muy querida. Es raro, aunque los hay, pero es raro el sitio donde no quieren que vaya la UME cuando hay un incendio. No hay alcalde en España que no quiera que vaya la UME a los 2 minutos de un incendio en su territorio, ninguno, aunque luego hay autoridades superiores que igual no la piden. Pero quiero decir que la UME está resultando, ya digo, un invento realmente extraordinario. Y también he de decir que hoy, a estas alturas, ya en el ejército, no la cuestiona nadie. Si acaso, en fin, estas miserias humanas que tenemos todos, bueno, pues porque los de la UME cobran un poquito más que otros. Y eso no les gusta a los otros, claro, a los de la UME sí que les gusta eso. Y finalmente, también ha hecho referencia a Cristina, voy a citar la forma en la que la Unión Europea trata este asunto, que es también, hombre, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Y es que la Unión Europea también tiene su forma de encarar los problemas de protección civil, que siempre bajo el principio de subsidiariedad, es decir, la Unión Europea no es intervencionista, no, en absoluto, está para ayudar en lo que sea, pero hay 2 cuestiones que están dentro de la planificación de la Unión Europea en protección civil que a mí me gustan mucho y que por eso los voy a citar aquí, que son, hay 10 países europeos que no forman parte de la Unión Europea que se han adherido al protocolo de protección civil, es decir, les gusta y reconocen que como hay algún tipo de desastres que se les escapan a los países, bueno, pues que está bien unirse a la Unión Europea. Bueno, pues en este tema se unen. Y segundo, está establecido que puede colaborar en materia de protección civil en cualquier parte del mundo. Algo que también parece lógico. Si estamos para ayudar en estas materias, pues si en Indonesia hay un problema y podemos ayudar, ¿por qué no? O sea que aquí tenemos que empezar a ver, ya digo, los niveles, pues a nivel local, diputaciones, a nivel administrativo de las comunidades, a nivel de la administración general, pero que la Unión Europea también está metida en esto. ¿Qué más cosas podía yo decir aquí? Bueno, pues ahora mismo la ley, claro. La ley aragonesa, que por fin la veo, es la ley 4/2024, es decir, de antes de ayer. Antes de ayer. Del 28 de junio de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón. Bien, muchas más cosas que supongo que irán saliendo, como es el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un tema que es importantísimo, donde España también tiene una ventaja sobre otros países, ya que la Guardia Civil aquí tiene una implantación enorme y tiene una eficacia demostrada de muchísimos años en materias incluso también de protección civil, el ejército. Bueno, yo creo que he soltado ya una serie de ideas
y que ahora podríamos, pues, o bien que Cristina retome alguna de las Sí, cosas que que ha dicho, algunas cosas. o que ya Santiago nos vaya planteando, o que vayan Cristina ya, preguntando lo que quieran. ya sabía que iba a salir enseguida. Bueno, aprovecho para dejar dos cosillas, tú intervengas Sí, con, sí, lo que sí, con lo que quieras. Hombre, un recordatorio, nosotros somos federalistas los tres, y muchos de los que estáis aquí, y amigos que veo que somos decididamente partidarios del autogobierno, y en particular de la ONU, decididamente partidarios. Sin embargo, fijaros, sobre todo en la intervención de Javier, estamos hablando de cuerpos, claro, el Estado somos más amplios, ¿no? ¿Cómo compatibilizar? Y es uno de los temas que yo creo que para nosotros en el debate de hoy es importante. El multinivel, lo has dicho tú ya al principio, tú también estás destacando desde el otro punto de vista, de la OMI, etcétera. La convivencia entre los multiniveles de decisión es importantísima y es conflictiva. Es mucho más sencillo tenerlo todo organizado. Entonces yo quería azuzaros a ese debate. Es conflictivo sobre todo en los elementos nuevos donde no está tan sistematizado, ¿no? Y efectivamente nunca vamos a poder sistematizar al 100%, ¿eh? Pero podemos acercarnos un poquito más, sobre todo en elementos que yo creo que van a ser más frecuentes. ¿Puedo lanzarme ya o te he cortado? Sí, no, vale, no. Tres cosas que quería comentar de lo que decías, Javier. El tema de la seguridad, fundamental. En los últimos informes de seguridad nacional, de los últimos 4 años, yo participo en los 3 últimos. Los temas de cambio climático figuran ya como una de las cuestiones de seguridad nacional, ¿vale? Hemos sido de los últimos países en incorporar las cuestiones ambientales y climáticas a los elementos de seguridad nacional y a los informes de seguridad nacional. Por ejemplo, en el sudeste asiático lo hicieron mucho antes que nosotros, lo llevan haciendo como 15 años. Pues porque las inundaciones, todos los riesgos, entonces metían directamente al ejército por delante. Entonces aquí ya están en esos informes de seguridad nacional y creo que es un debate muy importante ver qué tienen que hacer, o sea, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado, en cuestiones referentes al cambio climático y en concreto a las emergencias, ¿no? De la UME a Zapatero le dijeron de todo. Le dijeron que era un capricho faraónico. El PP llegó a plantear una cuestión de constitucionalidad. Le dijeron que hiciera el favor de dejar de pensar que el ejército eran unos nenazas. Literal, está en la prensa. Sí. ¿Vale? Hoy todo el mundo alaba a la UME. Entonces, bueno, que tengamos también un poquito de perspectiva, ¿no? De cómo se hace. Pero también el cambio cultural que necesitamos. Yo incido mucho en esto, lo decía al principio. Los días de la Dana, la UME estaba preparada para actuar a las poquitas horas, ¿no? Y pasó 2 cosas. Primero, que el gobierno de Macron les llamó, por lo tanto no pueden entrar, no pueden actuar. Y segundo, la gente decía, ¿pero que entren? Y el mando, no recuerdo el nombre, el que estaba allá al mando, decía, pero si no tengo carretera para entrar. O sea, es que aunque tuviera aquí ahora mismo 500 convoys, ¿no?, con la mayor tecnología del mundo para abordar esto, es que no tengo por dónde entrar. O sea, esto necesita un protocolo, necesita unos medios, necesita un tiempo, que es desesperante, sobre todo cuando estás allí, y que además no entendemos. A mí me recordaba mucho a los primeros días de la pandemia, cuando la gente oía a un científico que decía, pues no sabemos cómo funciona el bicho, este bicho es muy bueno, no sabemos cómo funciona, estamos estudiando. Y la gente decía, ¿pero cómo que no saben? ¿Pero entonces para qué les pagamos? ¿Pero no son médicos, no son científicos? ¿Pero cómo que no saben? Venga ya, ¿no? No, a ver, o sea, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Esa necesidad que tenemos de generar esa cultura de entendimiento de esto, ¿no? Coincido contigo, Javier, con el tema de que la decisión última tiene que tomarla un político. ¿Por qué? Porque tiene que valorar el riesgo, tiene que hacer una valoración del riesgo. Decreto un estado un confinamiento, total o parcial, de unas horas o no, de un barrio o de una ciudad. Todo esto tienes que valorar mucho el riesgo, hasta dónde arriesgas, porque estás jugando con la vida de la gente, pero también estás jugando con el bienestar social, ¿no? Los abuelos no pueden salir a la calle, los niños no pueden salir a la calle, en el caso de la pandemia, por ejemplo. Nunca, en ninguna hora, durante cuántos días. Todo eso son valoraciones al final. Y valorar es para lo que están los políticos. Por lo tanto, yo muy de acuerdo de que enfrente una cuestión política, ¿no? Y me gustaría profundizar un poco más lo que decías. Cuando hay una desgracia, la Constitución define, ¿no?, lo que es el estado de alarma. Totalmente de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿cuándo sabemos que hay una desgracia? Y me explico. La Dana fue la tarde-noche del martes al miércoles.
El lunes por la tarde, a las 7:30 de la tarde, todos los profesores de la Universidad de Valencia recibieron en su correo electrónico un mail de la Unidad de Emergencia de la Universidad de Valencia que les decía: mañana se anuncia una dana, es muy posible que tengamos que suspender todas las actividades académicas. Lunes, 7:30 de la tarde. Martes, 12 del mediodía, toda la comunidad universitaria de la Universidad de Valencia, no los profes, sino todos, el PAS, los alumnos, todos, reciben un correo electrónico diciendo que aquí no venga nadie, que cerramos inmediatamente todas las instalaciones y queda todo suspendido hasta nueva orden. ¿Qué información tenía la Universidad de Valencia? La misma que el gobierno de Valencia. Con la misma información, unos paran todo y suspenden todo. Y otros a las 5 de la tarde estaban negando que fuera a pasar nada. ¿Cuándo sabemos que va a haber una catástrofe, una desgracia? Porque si el gobierno de Valencia hubiera actuado como actuó la Universidad de Valencia, se hubieran inundado casas, sótanos, coches, calles, pero probablemente no habría habido muertos. O habría habido muchos menos muertos. Entonces, ¿hubiera sido una desgracia o no hubiera sido una desgracia? Que hubiera sido una dana más, de estas que se inundan de vez en cuando y no pasa nada, pues hay que reconstruir carreteras, hay que ver qué pasa con las casas. Vale, bien, es una desgracia, no digo, o sea, es un problema, no digo que no, pero no son 200 y pico muertos. Entonces creo que ahí tenemos que profundizar, porque con la misma información, insisto, la misma que es la de la EMET, que por cierto, tenemos un lujo con la EMET en este país, con la misma información la Universidad de Valencia dice aquí que no venga nadie, con horas de adelanto, y el gobierno de Valencia dice aquí no está pasando nada. ¿Cómo valoramos eso? Yo creo que hay que insistir en la idea de las aristas, porque aquí hay un debate político y el debate político tiene muchas aristas. Porque claro, el debate político, nos guste o no nos guste, es un debate partidista. Y uno al final tiene sus gafas y ve de alguna manera mejor las decisiones que se toman desde un sitio que desde otro. La encuesta que se ha hecho últimamente sobre intención de voto nos dice que en la Comunidad de Valencia solo hay un partido que sube y sube de una manera notable, ojo, siempre en expectativa de voto, y que es el partido más antisistema que tenemos. Claro, eso te hace dudar, te hace darle vueltas a muchas cosas, porque ellos el problema que plantean, que ponen encima de la mesa, es que es mucho más eficaz un Estado centralizado, porque los medios están centralizados y porque el mando, vuelve a salir el mando, que ha citado Cristina, es uno y se sabe cómo baja ese mando hacia todos los extremos. Este es un debate que yo creo que tiene algo de cierto, pero también su parte de falsedad. Si uno piensa en el ejército, está claro que la jerarquía, la disciplina son básicos. O sea, nadie se imagina en mitad de una batalla que se sienten ahí 8 o 10 a discutir qué hay que hacer. O sea, ahí tiene que estar muy claro. Pero hombre, pensar que en una comunidad política las decisiones se tomen así, pues en fin, a mí no me gustaría. Yo creo que eso no es así. O sea, somos personas y tenemos nuestra capacidad de decisión, nuestra forma de pensar. Lo que sí tenemos que hacer es organizarlo bien. Y en este sentido ha salido a relucir la hipótesis de que el presidente del gobierno, que es quien puede hacerlo, oyendo al Consejo de Ministros, pero es el presidente al final que toma la decisión, declara un estado de alarma o no. Algo que estuvo sobre la mesa. Sabemos que lo estuvieron estudiando. Claro, un estado de alarma no es una cosa meramente técnica, no. Es una decisión con trascendencia política, porque además se dan las circunstancias de que el gobierno de España está en manos distintas del gobierno de la Comunidad Valenciana. Y claro, si se declara el estado de alarma, se puede asumir el mando. El gobierno lo puede hacer. Pero también permite la ley, si está focalizado en una determinada zona de España, que el mando se le dé a la autoridad autonómica de esa zona. O sea que podemos, estamos haciendo hipótesis, claro, pensar que el gobierno aprobara el estado de alarma y dejara el mando al presidente de la Comunidad de Valencia. ¿Ustedes hubieran tomado esa decisión? Es un debate político.
Está claro. Hacemos una encuesta. No, es así. Antes o después de saber el ¿Eh? No, hombre, claro. Conociendo al presidente de la comunidad autónoma que conocemos ya, podríamos tomar esa decisión, hacemos una votación rápida. Murió el estado de alarma de la pandemia, no nos olvidemos. No, sí, nos olvidamos porque aquello ya pasó. Quiero decir que esto es otra cosa, No, pero otro a mí- ¿Qué momento. plantean ahora A el mí eso estado me de parece alarma? muy No, relevante. Y pero Constitucional el dijo lo que ámbito dijo, ¿eh? territorial es distinto. Pero el Quiero decir No. que en la pandemia era toda España y era lógico que el gobierno fuera el que tomara la decisión. Pero como aquí, No dice eso. no solo, porque también hubo en la comunidad de Castilla-La Mancha y un poquito también en Aragón, pero básicamente era Valencia. Sí. Luego, si se hubiera declarado el estado de alarma, lo que pensamos, los que entendemos un poquito de esto, es que el mando debería haberlo dejado en manos del presidente de la comunidad. La UME, ¿qué pasa con la UME? Bueno, pues que la UME actúa a petición de quien tiene la competencia. Y de ordinario, esta competencia está en manos de las comunidades autónomas. Luego, cuando alguien salía allí a decir que si la UME está haciendo o dejando de hacer, claro, teníamos que estar cada minuto recordando, oye, que la UME solo actúa si la pide el presidente de la comunidad. Y no la quería pedir. Es que es así, pero claro, ese tipo de cosas no las sabemos. No las sabemos y tampoco se explican mucho. El tema del CECOPI, que ha salido muchísimo a relucir ahí, el CECOPI no CECOPI. Los CECOPIs hay que entrenarlos. Claro. Un CECOPI sin engrasar no funciona. Es imposible, porque allí cada uno tiene miedo, no a mí, yo, a ver qué me dice mi jefe, a ver el hospital. No, o sea, el CECOPI tiene que estar coordinado. Una vez que se sepa lo que hay, el responsable dice esto y a callar ya, y se hace esto, y se pone en marcha el mecanismo. Pero eso hay que entrenarlo. Yo les comentaba antes a Santiago y a Luis que en aquellos tiempos de los que ya no me acuerdo, hicimos 2 ensayos de un accidente grave en el aeropuerto de Zaragoza. Claro, aquello alertó muchísimo. Pues claro, la gente no sabía que eso era una prueba. Y claro, se oían ambulancias, se oían fuegos, se oían cosas de tal. Bueno, pues es que esas cosas habría que hacerlas. O sea, hay que ensayar. La gente tiene que saber cómo se reacciona, qué medios tenemos, qué embudo se nos plantea determinada salida de una carretera y hay que saber por dónde otra ir. Ese tipo de cosas hay que conocerlas. Y digo el aeropuerto porque es uno de los sitios típicos donde pueden ocurrir desgracias de estas, pero también otros muchos sitios. No me resisto a citar algo que creo que debemos también ponerlo en reflexión. Este tipo de fenómenos de la naturaleza, sobre todo, bueno, pues cursan con grandes caídas de agua, de lluvia, de torrentes, y discurren por sitios que el agua no se los inventa. El agua, cuando ha habido siempre ha ido por el mismo sitio. Y casualmente nos solemos encontrar que nos dicen que han encontrado obstáculos que les hemos puesto nosotros. Y nadie... Yo no estoy oyendo hablar de eso. O sea, no nos estamos planteando quién ha puesto esos obstáculos, quién lo ha autorizado. O sea, algún tipo de responsabilidad, porque eso sí son decisiones políticas, ¿eh? O sea, los polígonos industriales de los pueblos es el alcalde el que lo autoriza, pero la comunidad autónoma, la que tiene al final que poner eso. Y sabemos, creo que sabemos, yo desde luego me atrevo a afirmar que sé de muchos polígonos industriales que están en zonas inundables. ¿Por qué? Porque es la cosa barata, porque acá en el pueblo, joder, aquella zona, no la queremos para nada, pues el polígono lo montamos allí. ¡Ah, coño! Cuando vienen mal dadas. ¿Cómo pusimos eso allí? Es decir, este complejo estado de las autonomías que tenemos debe funcionar, a ser posible, bien. Y en eso tenemos que estar todos, absolutamente todos. Y cuando alguien cuestiona esas decisiones, no puede el pueblo echársele encima y decirle ahora tú tal, no sé qué. Estas cosas tenemos que hacerlas bien. Por tanto, la prevención hay que trabajarla mucho. De este tema yo quería hacer preguntar, igual hay vas a intervenir ya, Sí. pero unas preguntas sobre Ya. esto precisamente es, no solo polígonos industriales, hay mucha vivienda construida en zonas que son en una barranquera. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos tomar conciencia de que igual hay que hacer una prevención, claro, pero ¿quién le pone cascabel al gato? Porque son gente que vive allí en unas casas determinadas. Y luego otra cosa que esa la hemos hablado tú y yo y ya te dejo, es por animar. Hay muchos temas. Muchos. Pero una de las cosas que se habla mucho, y sobre todo algunos hablan mucho, es que los cauces no se limpian. Oh. Y ese es un tema que me gustaría que aclarases. Vale. Os voy a contar una cosa que salió, a mí me la contaban hace como 15 días, luego lo vi publicado en un periódico, pero nadie ha hecho alusión a ella, me parece alucinante, ¿no? Probablemente porque no se vería. La Confederación de Júcar tiene unos técnicos estupendos,
como casi todas las federaciones. Y trabajan con modelos científicos, ¿no? Entonces son modelos, pues, vamos a ver, vamos a jugar como si fuera un videojuego, ¿no? Si caen no sé cuántos litros por segundo y hay una humedad de no sé cuántos, y unos vientos de no sé cuantitos, y un no sé qué pasa, ¿no? Entonces tú vas metiendo los datos y el videojuego te va sacando lo que pasa, ¿no? Lo que ocurrió el día de la Dana, que es una barbaridad, lo que llovió y donde llovió, que llovía arriba, se había modelizado, se había metido en la maquinita, como uno de los 500.000 escenarios más, ¿vale? ¿Y sabéis lo que decía el modelo? Que el agua iba a subir, no llegaba a 50 centímetros. ¿Sabéis por qué? Porque el modelo no tiene en cuenta ni los coches que hay aparcados en las calles, ni las edificaciones que están ilegales, porque como son ilegales no están, pues por ahí no tienen que estar, ni aquellas cuestiones de infraestructuras que están, por ejemplo, en los polígonos industriales. Entonces, cuando metían esos datos al modelo, efectivamente el agua corría y llegaba un momento que se expandía, porque no tenía en cuenta todos esos obstáculos que tú decías. Unos no son legales, otros son coches aparcados en las calles, ¿no? Otros son cosas que no están en los mapas. Entonces, ese modelo se hizo y el agua subía 50 centímetros. El nivel que más. Tela marinera. Entonces, claro, esto es decir, o sea, ya vale, tenemos mapas de inundabilidad de toda España, que por cierto se están revisando y son cada vez más precisos y son cada vez más certeros. Esos mapas de inundabilidad, oh sorpresa, no se cruzan con los planes generales de ordenación urbana. Tenemos toda la planificación urbanística sin tener en cuenta las zonas de inundabilidad. Las zonas de inundación, perdón. Por ejemplo, en Zaragoza tendríamos que retirar unas cuantas cosas también, si lo tuviéramos en cuenta. Entonces, vamos a seguir haciendo las cosas igual de mal. Segunda derivada de esto, los seguros. El tema de los seguros es muy divertido, porque el seguro te dice, a usted se le ha llevado la casa a la riada y está asegurada, incluso por el consorcio de seguros. Por cierto, bendito consorcio de seguros público el que tenemos en este país, porque en otros países no existe y cuando pasan estas cosas cada cual que se busque la vida. Entonces el consorcio de seguros te dice, sí, por supuesto, yo le cubro los daños, ¿no? Y le vuelvo a levantar la casa. ¿Dónde? En el mismo sitio. Es la lógica de los seguros, reponer el bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, pero es que esto ha pasado aquí, no sé si os acordaréis, la última riada del río Aragón, que se llevó por delante el primero de una organización de adosaos en Villanueva, Castillo. Y el seguro, y el seguro dijo eso, sí, yo le pago y le repongo el bien. Hasta la siguiente riada. Claro, porque le repongo el bien, le repongo la casa donde estaba hecha como estaba hecha, pero por favor, señor mío. Entonces, esas cosas son las que hay que cambiar totalmente la mentalidad, porque es que si no, no estamos haciendo más que efectivamente llegar a eso, ¿no? Me interesa mucho, Javier, lo que decías de la parte política, ¿no? Porque efectivamente el gran beneficiado de todo esto es Vox. Por cierto, no solamente en Valencia ya, ahora ya entra España. Bueno, sí. En Valencia, desde luego. No, pero es que lo que ha irradiado es Valencia. Y a partir de ahí ha irradiado, claro, lo que ha pasado en Valencia no se queda en Valencia, lógicamente, a nivel de opinión pública ha sido muy bestia, ¿no? Pero fíjate que yo creo que su discurso, yo no he oído tanto el tema de un mando único, tal, que probablemente también, pero han sido realmente las fuerzas de la ultraderecha las que han puesto en la calle el famoso lema, solo el pueblo salva al pueblo. Y ese es el discurso de Vox hoy, y ese es el discurso de la ultraderecha. Por cierto, ¿qué dijo Trump? Perdón, ¿qué dijo el de Tesla? Mierda. Más. Es viernes por la tarde ya. ¿Quién dijo en los más, a los 5 minutos de que ganara las elecciones Trump? Ya no hay periodistas, ahora cada uno de ustedes son un periodista, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, ese populismo de ese corte, que además es muy curioso, porque ese lema en algún momento fue un lema liberador de movimientos de izquierda de carácter libertario, pero a día de hoy es un lema que está utilizando la ultraderecha y que nos lleva a esto. Entonces, claro, el fallo de las instituciones, la desconfianza institucional, ¿no? La gente que está desesperada pues porque tiene encima lo que tiene encima y que no encuentra respuesta, y que además pues ve que no acaba de entenderse muy bien, que todavía no sabemos, por cierto, dónde está demonios estaba el presidente del gobierno ese día, el presidente del gobierno valenciano,
no sabemos dónde estaba, no sabemos qué hacía, y desde luego algún día alguien nos tendrá que explicar cómo 3 meses después ese señor todavía sigue en su puesto. Digo 3 meses porque estoy convencida que no puede durar mucho, pero soy una ilusa, probablemente dure, ¿no? Pero en lógica política, es decir, no es posible. O sea, es que aunque solamente hubiera sido desde un punto de vista estratégico del Partido Popular, quítate de en medio, aunque solamente hubiera sido eso, ¿no? Pero ni siquiera eso. Entonces, claro, cuando la gente ve estas cosas, pues efectivamente lo que te sale es el solo el pueblo salva al pueblo. Y entonces el problema de la crisis climática, que es muy importante, se convierte en un problema de erosión, cuando menos, de las democracias, que es el tema de mi próximo libro. Mira que bien lo he terminado. Oye, y el tema de la limpieza de los cauces, que es un tema tan polémico, que tú lo has... Claro, pero ¿qué es la limpieza del cauce? O sea, si la limpieza del cauce es que cuando hemos hecho la expo y se nos han caído al río escombros, cemento y no sé qué, y eso hay que quitarlo, faltaría más, por supuesto que sí. Si limpieza del cauce quiere decir que nos molestan las piedras o nos molesta la vegetación y entonces llegamos y arrasamos, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Incrementar la velocidad del agua, y cuando llega una riada, llega una crecida, pues la tenemos mal. Entonces, eso en Zaragoza lo sabemos muy bien, no porque nos ha tocado. Entonces, claro, hay que diferenciar limpiar el cauce de, bueno, en el canal, ¿no? Los de Torrero lo sabemos bien. Hay veces cuando cortan el canal y allí aparecen neumáticos, colchones, lavadoras, en fin, lo mejor de cada casa, ¿no? Entonces, eso hay que quitarlo, por supuesto. Ahora bien, hay que arrasar con la vegetación. Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto ya está a nivel de educación básica casi. Y una pregunta que no quieres que te hagan, Javier, que es... ¿Por qué el presidente del gobierno no... Efectivamente, lo has citado, pero al final... En fin, las instituciones quizá no fallaron tanto, igual fallaron algunas personas. Claro, antes he dicho, vamos a hacer votar sobre la personalidad del presidente de la Comunidad Autónoma. Hay que recordar que la responsable política del CECOPI no sabía que tenía el botón rojo que hace que los mensajes lleguen a ver. Por lo tanto, igual hay que hablar más de la capacidad de ciertos políticos que del sistema institucional que tenemos. Es que eso es algo imposible, porque claro, a posteriori pues podemos más o menos pensar. Pero en ese momento que un presidente del gobierno de un determinado color político tome la decisión de declarar el estado de alarma y darle el mando al presidente de esa comunidad autónoma en ese momento, yo creo que eso sería muy complicado, sinceramente muy complicado. Ya digo, yo sé que eso ha estado en la mesa y creo que todo el mundo estuvo de acuerdo en que no se debía hacer eso, porque vamos a imaginar, ¿verdad?, un escenario futurista que hubiera hecho eso y que el desastre aún hubiera sido mayor. O sea, ¿qué haces luego? ¿Tirar para atrás? ¿Quitarle el mando? ¿Poner? Ya digo, yo creo que ese tipo de cosas, además, aquí se metería el factor jurídico, pero bueno, también estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Antes ha salido a relucir, así un poquito tangencialmente, lo de la pandemia. El gobierno planteó la pandemia, el estado de alarma, y recuerdo a todo el público, no sé si todos se acordarán, que alguien recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa declaración. Claro, es que... Pero alguien lo hizo. O sea, alguien plantea ese recurso y un determinado Tribunal Constitucional, no vamos a citar algunos nombres, por darle encima del cuello al gobierno, tomó esa decisión. O sea, quiero decir que todo este tipo de cosas, pues claro, ¿hasta qué punto el presidente del gobierno ahora se podía arriesgar a eso? Yo en frío creo que sí debería haber tomado esa decisión, sinceramente, en frío. Ahora, ya no tengo tan claro que le hubiera dado yo el mando al presidente de la Comunidad Valenciana. Hubiera alegado que el Ejército, la UME y las fuerzas de seguridad eran los que tenían en aquel momento que entrar en una primera, haber dicho que a lo mejor en una fase más próxima en el tiempo que se pudiera se revertiría y ya entraría otro, pero posiblemente sí se hubiera podido tomar esa decisión, porque lo ha dicho Santiago, pero por favor esto que no se nos olvide, la UME solo interviene si el presidente de la comunidad lo pide. Eso es así, lo dice la ley, y además es, vamos, sensato, porque si nos creemos esto y están las comunidades autónomas que son las que lo gestionan, claro, no vas a decir luego, no, bueno, yo te meto la UME cuando me da la gana a mí, no es así.
No es así. Pero las Pues leyes mira, regulan muy bien todas las competencias mucho. de todas De todo. las instituciones y de todos los organismos que intervienen, menos las sanciones que se deben Bueno. imponer a los políticos, que se van siempre de rositas, Sí. hagan lo que hagan. Pero eso pasa con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuándo ha sancionado a un juez? Jamás. Jamás. Quiero decir con eso que en España, y yo no sé si esto es una rémora del franquismo, entonces igual sí gustaba mucho sancionar, en España por lo que sea no somos ahora muy amigos de sancionar. Cuando de vez en cuando no estaría mal. A los jueces jamás. Hombre, Jamás, no jueces. responsabilidad política, vamos. Y en estos casos exactamente igual. O sea, que es que estas cosas, ya digo, al final deberíamos todos, que yo no sé si todos pensamos en la responsabilidad, cuando vamos a votar, le voy a dar una patada en el culo a este tío, venga, pam, le vota al otro. Ah, bueno, vale, pero luego atente a las consecuencias. A lo mejor no pensamos demasiado bien en las consecuencias de estas cosas, no lo sé. Y sobre todo, la coordinación y el entrenamiento de los engranajes, eso sería imprescindible. Y desde luego lo acaba de decir, y lo he dicho yo antes, tenemos de verdad la legislación maravillosa, o sea, ya digo, es de oposición, tú te lees eso y dices, joder, ¿quién ha hecho esto? ¿No? Gente que sabe mucho, pero claro, luego hay que meterle mano a todo ese tema. Pues mira, Javier, yo no hubiera declarado el estado de alarma si me hubiera tocado ser presidente del gobierno por 3 motivos. Y que conste que para llegar a esta conclusión he dudado mucho, ¿eh? Y un día he pensado una cosa y al día siguiente la contraria. Pero finalmente por 3 motivos. Primero, en el momento en que se tenía que haber tomado la decisión, no era evidente que la desgracia iba a ser tal, porque si la Generalitat hubiera gestionado correctamente, insisto en esta idea, se hubiera llevado por delante coches, garajes y tal, pero no tenía por qué haber habido muertos, ¿no? Con lo cual, incluso se podía haber cuestionado, ¿no? la pertinencia. Segundo, por los líos del Constitucional, me han declarado inconstitucional una vez un estado de alarma, me estoy metiendo en un lío, pero sobre todo, tercero, porque los que saben de estas cosas, los que saben, y me doy sobre todo a gente de protección civil, te dicen que lo peor que puedes saber hacer una vez que el lío ya está montado Sí, es cambiar. es ¿no? cambiar. Sí, eso es un factor importante. Claro, entonces, o lo haces antes, que por cierto, eso es un tema que no hemos comentado. El CECOPI, cuando ha habido, lo cuenta muy bien Chimo Puig, de cuando él era presidente de la Comunidad Valenciana, ¿no? Cuando había habido situaciones más o menos similares, no de este nivel, años atrás, el CECOPI se reunía 3-4 días antes. Claro. Y durante 3-4 días, encerrados 24 horas, con turnos, iban viendo la evolución, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, avisando, no sé qué, 3-4 días antes, no esa misma tarde. Entonces, claro, si tú 3-4 días antes vas viendo cómo se puede reaccionar aún, pero en este momento, que es que en realidad, cuando la gente ya se estaba ahogando, y las televisiones estaban diciendo, ojo, que está pasando esto, el presidente de la Comunidad Valenciana daba una rueda de prensa diciendo no, que se va para Castilla, que se va para Cuenca. Claro, pues es que la situación era tan surrealista. Entonces, esos son los 3 motivos por los que yo, en este caso concreto, no lo hubiera. Pero bueno, afortunadamente no nos tocó tomar la decisión. No. Eso está muy bien. Bueno, si les parece, ya son 2 horas. Son 2 horas que han pasado. Yo creo que el debate ha estado muy bien y presidente, por favor, si quieres despedirnos, ya, pues despedimos, levantamos eso. Nadie se queda con ganas de una pregunta inaplazable, ¿no? Muchas gracias.